Ok, tal vez ahora. Buenas tardes. Estamos. Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde del viernes 14 de agosto del año 2020. Iniciaremos nuestro 12º programa Regreso a Clases en Palacio Nacional. Les agradezco que nos acompañen. Como ya se sabe por la mayoría de las personas, este 24 de agosto vamos a regresar a clases a distancia. Va a tener validez oficial el inicio del curso 2020-2021 y esto ha significado pues un gran esfuerzo de todas las maestras, los maestros, la secretaría, las autoridades estatales. Es por ello que hemos abierto varias formas de comunicarse con nosotros para resolver cualquier duda, para recibir comentarios, y todas esas son las formas en que se pueden comunicar con nosotros: nuestra plataforma, nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico. Si está usted en su casa, tómele una foto a la pantalla para que pueda guardar toda la forma de comunicarse con nosotros. También, si tienen cualquier tipo de quejas con respecto al cobro de cuotas, al cobro de cualquier tipo de gastos por uniformes, en ese lugar podemos canalizar sus inquietudes y darles una solución. Hemos recibido, según el conteo que llevamos diario, un total de 61,074 comentarios, preguntas, dudas que invariablemente estamos atendiendo. Y el día de hoy, precisamente para poder resolver muchas de las preguntas que nos han llegado y las que nos hagan aquí las y los miembros de la prensa, vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno es el regreso a clases y el otro es algo que habíamos comentado de una numeralia de Aprende en Casa 1, para que tengamos información de cómo se desarrolló el esfuerzo que se hizo para cerrar el ciclo escolar 19-20. Es por ello que he invitado al subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica. Marcos, muchas gracias. A la directora general de Materiales Educativos, Aurora Saavedra Solá, y al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, Enrique Quirós Acosta. Gracias, Aurora. Gracias, Enrique. Vamos a ver la primera pregunta que nos han acercado de manera reiterada y que merece una contestación inmediata, y es: ¿cuándo se darán a conocer los horarios de clases y el canal en que se transmitirá cada nivel? Bueno, esta pregunta es muy importante. Como les comenté el jueves de la semana pasada, este próximo domingo 16, vamos a dar a conocer aquí en este programa, y es importante que se lo puedan decir a sus amistades, a sus familiares, porque se va a dar a conocer los horarios, se va a dar a conocer los canales de televisión en que se van a transmitir Aprende en Casa 2, Regresemos a Clases. El lunes siguiente, o sea, domingo 16, es horarios y canales, y el lunes 17, en el portal de la Secretaría, cep.gov.mx, publicaremos los horarios de cada grado, horarios y canales en lo que se van a impartir las clases, así como las materias que se van a impartir en cada horario. La segunda pregunta del día de hoy dice:
una pregunta respecto a la entrega de los libros de texto en las escuelas. ¿Quiénes deben entregar los libros a los padres en las escuelas? Algunas autoridades están indicando que los docentes, aún sin semáforo verde. En efecto, hay hemos diseñado con la Secretaría de Salud que, guardando una sana distancia, habiendo sanitizado previamente los libros de texto, citando de manera escalonada a las madres y padres de familia, maestras y maestros, así como personal administrativo, nos ayudarán a hacerle llegar a madres y padres de familia estos libros, pero es una actividad voluntaria en todos los estados y en todas las escuelas. Se está viendo quién es quien acude, ya que si alguna maestra o maestro no desea participar por cualquier razón, pero principalmente por ser una persona que tiene algún tipo de riesgo, pues no tendrá ningún problema. Es una actividad voluntaria y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y ya se han empezado a distribuir estos libros a madres y padres de familia. Y cada estado de la República ha implementado la forma de distribución. Una tercera pregunta que dice: ¿quién me puede apoyar con esta duda? ¿Qué se hace con los niños de nuevo ingreso a primero de primaria? Como ustedes saben, las inscripciones son automáticas cuando una niña o un niño ya está en su escuela, pero si va a inscribirse por primera vez, preguntan qué es lo que se hace. Yo quisiera que Aurora nos pudiera responder esta pregunta. Bueno, pues muchas gracias, señor secretario, muchas gracias a todos. Digamos, primero vamos a hablar de los tiempos. Hay 2 tiempos para inscripciones y reinscripciones. ¿Cuáles son esos tiempos? Unos tiempos ordinarios, o un tiempo ordinario, un periodo ordinario, digamos, que empezó ya el 6 de agosto y va a concluir el 21 de agosto. Eso es en cuanto al periodo ordinario. Hay un periodo extraordinario también. Ese periodo extraordinario comenzará el 24 de agosto y va hasta el 11 de septiembre. Eso en cuanto a los tiempos respecto a las inscripciones. Ahora bien, ¿cómo van a ser los procesos? Como bien señalaba el señor secretario, la reinscripción es automática. O sea, aquellos niños que no cambian de nivel van a tener una reinscripción automática y las familias únicamente se comunican con la escuela. Es la misma escuela en donde estuvieron sus hijos previamente. Se comunican a la escuela por cualquier medio que tengan y manifiestan, digamos, también su deseo de que van a continuar, digamos, en dicha escuela, ¿no? Pero es automática. Ahora bien, hay otro proceso que es el de asignación, que es justamente por el que están preguntando, que es ahí donde hay cambio de nivel. Ahí donde hay cambio de nivel, se está haciendo en las entidades federativas, hubo un preregistro y se está haciendo en las entidades federativas, o se hizo en las entidades federativas, un proceso de asignación de escuela. ¿Cuáles fueron los criterios para realizar este proceso de asignación de escuelas? Que tuvieran algún familiar en dicha escuela, lo cual facilita que, pues, el manejo, digamos, para las familias. Y el segundo criterio fue el promedio. Esas asignaciones de escuelas las pueden consultar en las páginas de internet de las distintas secretarías. Una vez conociendo cuál escuela es a la que fue asignado el niño, la familia, es el mismo proceso, la familia se comunica con la escuela por cualquier medio que sea factible. Hay algunas escuelas que están ya organizadas y tienen su registro, digamos, un registro electrónico, por decirlo así, y no se requiere presencial.
Hay otras que están colocando carteles ahí en localidades pequeñas y demás, que están colocando carteles afuera de las escuelas para organizar la inscripción. Son escuelas pequeñas y son localidades pequeñas, para organizar la inscripción con todas las medidas de seguridad para que no haya contagios y no haya infecciones. Y por último, me gustaría decir que también han preguntado algunos por el caso de las escuelas particulares. En el caso de las escuelas particulares, pues tienen que llamar a la escuela de los niños, digamos, en donde se han inscribido, en donde ya están inscritos, para ponerse de acuerdo. Eso sería cuanto, señor secretario, respecto a los procesos de cómo se llevan a cabo. Muchas gracias. Cualquier persona que en la Ciudad de México quiera preguntar sobre cómo inscribirse en una escuela, el portal de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México es AEFCM, de Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, .cep.mx. Y así en cada estado, comunicándose con sus escuelas, pueden conocer muy bien de qué manera pueden inscribirse. Ahora bien, desde que llegamos a enfrentar los problemas de la pandemia, el sector educativo fue el primero en tomar la decisión de la sana distancia, de el distanciamiento social, de quedarse en casa, y va a ser el último en regresar. Esto porque queremos proteger a nuestras niñas y niños de un contagio, queremos proteger a las maestras y los maestros y a la sociedad en su conjunto, ya que muchos países que han abierto antes de tiempo han provocado un contagio mucho mayor incluso que el que tenían antes. Entonces, no es opción regresar hasta que estemos en semáforo verde. Y eso es algo muy importante. Tenemos que ser pacientes para llegar a tener el semáforo verde y entonces que se puedan abrir las escuelas. Pero mientras esto sucede, pues tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos, y es por eso que se montó, en primer lugar, Aprende en Casa 1, que tuvo muy buenos resultados, y esta evaluación de lo que sucedió en Aprende en Casa 1 nos lo va a presentar el subsecretario Bucio, porque ahora vamos a tener en regreso a clases Aprende en Casa 2, que es un programa fortalecido que con el aprendizaje de la primera etapa estamos echando a andar algo mucho más robusto y que además puede permanecer trabajando el tiempo que sea necesario. Si las autoridades de salud no ponen el semáforo verde en entidad federativa alguna, nosotros podemos seguir trabajando a distancia el tiempo que sea necesario durante el ciclo escolar. Por favor, Marcos, ¿nos puedes conversar sobre Aprende en Casa 1 con más detalle? Claro que sí. Muy buenas tardes. Como saben, 1.500 millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes tuvieron que suspender clases en el mundo. De ellos, 36 millones en México. Un reconocimiento al Magisterio Nacional por esa misión, no trabajo, misión de continuar el sistema educativo, y el 80% de las maestras y maestros estuvieron en contacto con sus alumnos a través de electrónico, WhatsApp, teléfono, y muchos en comunidades de manera directa, en las comunidades más alejadas, incluso llevando cuadernos de trabajo. Un reconocimiento también a madres y padres de familia, porque el 85% de los estudiantes siguieron el programa Aprende en Casa, y las mamás y padres pues no estaban preparados para ello, y es muy importante hacerles este reconocimiento. En los libros de texto, como saben, fue la estrategia central. El libro de texto fue sobre la página que se quedaron en el ciclo escolar pasado, de ahí conectamos al sistema integral con equidad y con calidad para que pudieran terminar el ciclo escolar.
Se digitalizaron todos los libros de texto y hubo hasta 500,000 de visitas diarias en la página conalitech.c.gov.mx, en donde van a estar ya nuevamente los nuevos libros de texto disponibles. Es incluyente porque el 94% de los estudiantes tuvieron la posibilidad de verlo en televisión. Tenemos que reconocer que algunas insuficiencias que se dieron, estas son herramientas para que la gente pudiera ver, las madres y madres y los alumnos, los programas. Se hicieron 1,232 programas producidos por la Secretaría y fueron transmitidos en 11 niños, en donde tuvimos a 62 millones de cobertura. Quiero decirles que, por ejemplo, España tiene 46 millones de población, Francia tiene 65 millones. Démonos cuenta del esfuerzo extraordinario y rating para hacer comparación a lo que se logró con 11 niños. Y en TV Educativa tuvimos 52 millones de cobertura. Las retransmisiones se logró con la gestoría del secretario Moctezuma, que tuviéramos todas las cableras en el país replicando, nuevamente se va a hacer en esta ocasión, y decía que una de las insuficiencias que tenemos que reconocer no es triunfalismo, la presentación de un programa inédito, lo estamos haciendo con toda honestidad, porque una de las insuficiencias que tuvimos en las herramientas de la televisión fue que justamente no tuvimos la cobertura en muchas entidades de la República. Entonces, por eso la alianza ahora con la televisión privada, con Milenio, con Imagen, con Televisa y con TV Azteca, para poder llegar de mejor forma a la población. 15 estados por radio, 18 estaciones, 15 lenguas indígenas, de manera que pudimos también replicar en toda la República programas de educación indígena, y lo vamos a fortalecer todavía más con el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Es importante darnos cuenta que ahora con este esquema de televisión, muchos alumnos de Instituto de Educación Adultos, padres, abuelos que no han terminado primaria o secundaria, pueden acompañar a su nieto o a sus hijos en los estudios y después certificarse en el examen del Instituto Nacional de Educación para Adultos. 700,000 libros y cuadernos de CONAFE y 167,000 cuadernillos en media superior. Tuvimos 60,000 consultas de asesoría académica, pedagógica y psicológica, y lo vamos a replicar en esta ocasión. 62 millones de visitas tuvimos en línea, repito, más que la población de Argentina, y en línea tuvimos posibilidades de meter educación especial, educación indígena, educación inicial, y en media superior más de 1,196,000 estudiantes han visitado la página. La página, quisiera decir la página, es jovenesencasa.educacionmediasuperior.c.gov.mx. Ahora sí, 14 seminarios en línea, 4.7 millones con participaciones de 882,000 figuras educativas. La educación digital tiene límites, pero no tiene limitantes. Es decir, esta es una gran enseñanza de la pandemia, en donde vamos a poder entrar en una dinámica con el magisterio y con los alumnos en habilidades nuevas digitales. Por eso tuvimos 14 millones de cuentas gratuitas en Google Classroom y 1 millón de figuras educativas que los maestros se conectaron con email, y que vamos a fortalecerlo en este Aprende en Casa, regreso a clases número 2. ¿Qué pasa con las niñas y niños? Se predomina ampliamente el ánimo positivo. Estuvimos midiendo en una base de 100,000 niñas y luego hicimos uno en la página con 1 millón de respuestas de madres, padres y niños, en donde estuvieron tranquilos. Es decir, sí es una herramienta que les es útil a las niñas y niños estar en la televisión desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Finalizaría con algo. No queremos decir nosotros mismos, CEP, que este programa fue exitoso, sino que hicimos encuestas e investigaciones, porque hay mucho señalamiento en ese sentido que hay que aclarar, porque no tienen la información suficiente, a lo mejor porque no le hemos dado, pero encuestas supervisores, hicimos una a través de la página que tenemos y la conexión de email con los supervisores. Son 18,000 en el país, nos contestaron hasta jefes de zona escolar y directores. El 65% de los 19,528 supervisores encuestados calificó de manera positiva la estrategia Aprende en Casa. Repito, son 200,000
escuelas básica, 18,000 supervisores, 200,000 directores de escuelas primarias. La encuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores, que la hizo por su lado, se hizo con una muestra de 302,270 maestros que lo calificaron positivamente ellos mismos, los maestros. Eso es lo más relevante. Y la tercera es muy importante porque la encuesta socioemocional la hicimos en línea con 1,234,219 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que señalaron que el 85% les agradó el contenido. Todas estas métricas son públicas, se las podemos dar con mucho gusto para que las puedan revisar y analizar, sobre todo a los investigadores educativos. La parte importante es que estos son encuestas, las encuestas son distintas a lo que es una investigación. En la investigación tuvimos, la que sigue, gracias, los resultados de la investigación externa que lo hizo UNICEF, que lo hizo la Organización de Estados Iberoamericanos, que está España y América Latina. Tuvimos la Ibero y una acción ciudadana frente a la pobreza. Ellos hicieron esta investigación que coincide con las de maestras, niños, padres de familia, en donde la satisfacción positiva estuvo en el 71%, de 1,680 personas encuestadas se presentaron satisfechos o muy satisfechos en cuanto al programa de Aprende en Casa. Esto es importante porque en un periodo muy corto se pudieron hacer las encuestas, se pudieron hacer la investigación. Esto corresponde a mayo, el cierre de Aprende en Casa en mayo. Recuerden que terminamos el 4 de junio, pero vamos a estar abiertos, es decir, somos una pecera en donde estamos de manera transparente haciendo el mejor esfuerzo por Aprende en Casa, regreso a clases, y eso significa que nos vamos a seguir evaluando y vamos a ver cómo se mejora con Aprende en Casa, regreso a clases. Eso es cuanto, señor. Muchas gracias, Marcos. Pues vamos ahora a responder las preguntas de nuestros compañeros de prensa aquí presentes, por favor. Adelante. Buenas tardes, Iris Velázquez del periódico Reforma. Preguntarles sobre esta metodología, ¿cómo ustedes contabilizaron efectivamente cuántos vieron los programas de Aprende en Casa? Porque nos hemos encontrado con testimonios de alumnos que dicen que lo vieron 1 o 2 veces y ya no lo siguieron, o solo bastó con decirle a los maestros, sí lo vi. ¿Cómo fue esto para que ustedes supieran cuántos alumnos efectivamente vieron y siguieron y acabaron pues todo este curso de Aprende en Casa? Y también preguntarles acerca de, en años anteriores se signaron convenios de fideicomisos de educación tecnológica y de la información. Este año se tiene preparado o se hizo algo parecido, se tiene algún recurso para dar a los maestros para que sigan en contacto con sus alumnos, pues alguna herramienta pues tecnológica. Y finalmente el subsecretario Concheiro ha hablado o adelantado que se prepara un convenio, al igual que con las televisoras, pero de internet para ayudarle con datos, etcétera, a maestros y alumnos. ¿Nos pueden dar detalles o cuándo se podría ya tener pues esto en concreto? Gracias. Sí, cómo no. Primero señalaría la parte de la capacitación docente. Como saben, vamos a establecer ahora cursos de capacitación a docentes para habilidades digitales. Tuvimos antes de cerrar Aprende en Casa, uno con Facebook, en donde tuvieron problemas hasta técnicos por la demanda que hubo de maestras por conectarse. Y hoy lo que vamos a hacer es una herramienta más poderosa para hacer la capacitación, y en esa capacitación vamos a ir acompañando con los docentes el aprendizaje que vayan teniendo los niños. Adicionalmente, el día de hoy se tuvo reunión con todos los secretarios de educación del país y se les envió a ellos, a los subsecretarios de básica y a todos los supervisores y directores del país, a todos, ya di la numeralia, una guía en donde se les va a explicar con detalle cómo van a acompañar a sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la televisión, cómo van a tener en su momento la parrilla. Ya dijo el secretario que el domingo se tendrá la explicación con detalle de cómo está la programación. La cobertura televisiva que señalas tiene que ver
con la cobertura que se tiene de acuerdo a los registros que tiene cualquier televisora. Pongo el ejemplo, como sabíamos que no estábamos llegando con fuerza a algunas entidades, porque lo estuvimos evaluando, repito, con los propios secretarios de Educación del país, se logró un convenio sin costo con Televisa, en donde ese convenio nos permitió replicar 7,5 millones de alumnos con simplemente ese acuerdo. Lo hicimos a la mitad más o menos de Aprende en Casa, pero establecimos convenios con las televisoras estatales. Hay algunos estados que tienen redes poderosas de televisión, como es Sonora, por ejemplo, y ellos nos hicieron favor de replicar en sus canales estatales también. Esas coberturas no las tenemos registradas aquí, pero eso implicó que hicimos un enorme esfuerzo de que pudieran llegar a televisión. Muchas gracias. Yo quisiera comentar que un instrumento muy poderoso para conocer el aprendizaje también es el reporte de evaluaciones de las propias maestras y maestros, que en el caso de los convenios que hemos nosotros desarrollado con Google, con Microsoft, etcétera, todo ha sido totalmente gratuito. Ha sido una colaboración de estas empresas dentro de la pandemia. Y sobre el convenio que anunció el subsecretario Conchero, está en construcción, todavía no tenemos, digamos, los elementos financieros que estamos viendo con Hacienda para poderlo anunciar. En cuanto lo tengamos, con todo gusto lo haremos. Ha terminado el tiempo, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 5 de la tarde como todos los días. Y recordemos que el domingo es cuando se da a conocer todo los horarios, los canales, las materias de Aprende en Casa 2. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Sí, ese mañana podemos contestar esa pregunta, con todo gusto. Muchas gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. No hay calles por donde pasar, por donde caminar y pues son un foco de infección. Pues la verdad, en 30 años que tengo en Los Cabos, es la primera vez que veo que están trabajando así. Se va a hacer una guardería con una biblioteca. En el plano pues, se ve muy bonito, va a quedar muy bonito. Ya con toda tranquilidad después de mis hijos vayan a jugar. En Los Cabos, construimos calles, construimos un centro deportivo y plaza pública, construimos 2 módulos CADI, construimos un centro deportivo y dimos mantenimiento a las canchas deportivas, y construimos una biblioteca pública. Es una diferencia increíble, la gente sale más, está más agradecida, más feliz. Hay niños, hay jóvenes que están agarrando otros rumbos y con espacios abiertos para ellos siento que van a salir adelante y va a ser un mejor mundo. En Los Cabos, la SEDATU transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México. Durante décadas, los bancos han sido inalcanzables para la mayoría de las y los mexicanos. En miles de comunidades y pequeños poblados, ni siquiera existen sucursales bancarias comerciales. Ahora, durante la Cuarta Transformación, se creó el Banco del Bienestar para que nadie se quede atrás. A diferencia de los bancos tradicionales, el Banco del Bienestar nace para llevar a toda la población los servicios bancarios.
incentivando el desarrollo local, disminuyendo la desigualdad y promoviendo la economía social en sus comunidades. Es una banca amiga, ética, abierta y social, que hace llegar a la población los apoyos de programas sociales de manera más segura, sin intermediarios y sin corrupción, fortaleciendo el ahorro y el crédito entre las personas más vulnerables. La meta es llevar sucursales a todos los municipios para tener presencia en las localidades más distantes. Banco del Bienestar, el banco de las y los mexicanos, para que nadie se quede atrás. Gobierno de México. Todo. En la tercera, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas y lluviosas tardes aquí desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde Palacio Nacional. Hoy es viernes 14 de agosto y vamos a dar inicio a las conferencias diarias para informar cómo van los avances frente a los programas del bienestar, a los programas prioritarios del Gobierno de México, a la estrategia para intensificar estos apoyos a los diferentes grupos prioritarios de la población, sobre todo ahora tan necesarios para hacer frente a la pandemia, a la situación frente al COVID. Muchas familias, mujeres, hombres que debieron suspender sus actividades laborales, que para protegerse a ellos y a sus familias y a la comunidad debieron guardarse y estar en casa. Y por eso es tan importante este espacio, para poder informar dónde se están destinando los recursos públicos de todos los ciudadanos y cómo cada una de los responsables y de las secretarías que tienen a su cargo estos programas van llegando a sus respectivas metas. El día de hoy vamos a hablar sobre pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Nos va a acompañar la encargada de este programa, la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que se está incorporando. Y vamos también a escuchar un mensaje de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, que está de gira por Puebla. Antes de darles la palabra, recordamos que el día de ayer estuvieron los compañeros de SADER hablando de cómo van los avances respecto al programa de apoyo a pescadores y acuicultores. Este programa ya llegó a la meta de este año, apoyando a 193,000 pescadores y acuicultores, con un apoyo directo de 7,200 pesos, que en este momento es fundamental. Hemos dicho que la pesca y la actividad pesquera no paró, fue una actividad esencial que a pesar de la pandemia continuaron laborando. Esto permitió que no hubiese desabasto, que hubiese producto suficiente para los mexicanos y las mexicanas. Ayer nos comentaba el comisionado Raúl Elenes que durante el primer semestre de este año se han mantenido los mismos niveles de producción que el año pasado, generando en el mismo periodo 800,000 toneladas de productos pesqueros, es decir, estamos en los mismos números del año pasado. Esto es importante porque frente a la pandemia no fue uno de los sectores, como sí sucedió en otros, que se vieron afectados. Ya se llegó, como decía, a la meta y ha significado
una inversión que no gasto de 1.391 millones de pesos que se han distribuido en apoyo a los pescadores. Así que muy importante y seguiremos informando. Si les parece bien, antes de darle la palabra a la subsecretaria, vamos a escuchar el mensaje de la secretaria María Luisa Albores. Adelante. Hola, buenas tardes, es un gusto saludarlas y saludarlos. Ahora es un saludo a distancia. Hoy les acompañará, como siempre, nuestra conductora del programa de Conferencias para Bienestar, Luis Alcalde, a quien saludo con mucho gusto, y por parte de la Secretaría de Bienestar a nuestra querida subsecretaria, la compañera, la arquitecta Ariadna Montiel. Yo solo quisiera platicarles que el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa muy bonito, Pensión para el Bienestar de Personas con alguna discapacidad. ¿Y cómo vamos con este programa? Decirles que logramos alcanzar el objetivo que nos había dicho nuestro presidente, que para el mes de julio hiciéramos la dispersión correspondiente a 4 meses, pago de 2 bimestres, 5,240 pesos por cada pensión. Y significó el tener por parte de quienes tienen esta pensión el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Y en este sentido, nosotros ya vamos más de 700,000 pensiones entregadas, pensiones para personas con alguna discapacidad, y vamos a llegar a la meta de 1 millón, esa meta que nos dijo nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que quisiera informarles, platicarles, comentarles y agradecer muchísimo que este operativo, que fue un segundo operativo de la entrega directa también en bancarizado y también las mesas de dispersión, no se hubiese podido hacer sin ese gran trabajo de irresponsabilidad que tiene la subsecretaria, la compañera Ariadna Montiel, que está encargada de este programa tan bello, pero también de quienes están en territorio, de las delegadas, los delegados estatales, las y los delegados regionales y las y los servidores de la nación, y quienes son las unidades básicas de atención para poder hacer este operativo, más la gente de otras instituciones que sumaron este esfuerzo. Hablo de Telecom, de Banco de Bienestar, de la Guardia Nacional, y que juntas y juntos pudimos hacer este gran operativo. Pues agradecerle su atención y le doy la palabra a la compañera Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, que les va a platicar más a fondo cómo vamos con este hermoso programa. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde y también a quienes nos ven a través de los canales institucionales y las redes sociales. Pues vamos a platicar el día de hoy de la pensión para personas con discapacidad. Ya nuestra secretaria de Bienestar, la ingeniera María Luisa Albores, puso en contexto el avance que hasta el día de hoy llevamos. Adelante. Bueno, en el operativo de julio, del pago de julio, agosto, septiembre y octubre, que como ustedes saben, el presidente instruyó que pudiéramos adelantar el pago de 4 meses a los derechohabientes de esta pensión, de tal manera que dispersamos a 744,598 personas con discapacidad esta pensión, que ya recibieron el 1 de julio quienes cobran por pago bancarizado, y durante el mes de julio quienes cobran a través de giro telegráfico o mesa de atención, que son los operativos en los cuales acercamos el dinero en efectivo a las comunidades. Adelante. En este operativo, 303,357 cobran a través de tarjeta bancaria y hemos dispersado 1,500 millones de pesos bajo este esquema. Y en operativo de pago, que son los que cobran en efectivo, 441,241 derechohabientes han cobrado bajo este mecanismo. Poco más de 2,100 millones de pesos los que se han dispersado de esta manera, sumando los 744,598 que comentamos, y dispersamos 3,700 millones de pesos.
Eso fue, Luisa María, lo que en este operativo se ha dispersado, y nos da gusto decirles que este operativo también, quienes en el operativo de abril, mayo y junio no pudieron cobrar por alguna circunstancia y porque algunas personas tenían preocupación de salir a la calle a su cobro, tuvieron su restitución, y algunos recibieron poco más de 10,000 pesos, porque les pagamos de abril a octubre, quienes no habían cobrado en el operativo anterior. Entonces ya nos vamos poniendo a mano, sobre todo en ese operativo que algunas personas no acudieron a cobrar. Entonces vamos avanzando en ese sentido, no solamente en cubrir a los derechohabientes, sino también en el avance presupuestal. Adelante. Y bueno, aquí como vemos son los operativos, cómo realizamos los pagos, cuidando todas las medidas sanitarias para protección de nuestros derechohabientes, sus familiares y de nuestro personal. Así que este operativo pues es muy amplio. Adelante. Pero somos muy cuidadosos de que esto se haga bajo las medidas de sana distancia. Bueno, como hemos venido también informando, vamos a llegar a la meta de 1 millón de personas con discapacidad. De verdad que eso nos alienta mucho, porque en diciembre tenemos que concluir esta meta, y hemos estado trabajando en este tiempo que estamos en esta emergencia, no hemos dejado de trabajar, y estamos haciendo la verificación de las personas con discapacidad que fueron censadas y que todavía no están integradas, de tal manera que estamos superando las 300,000 verificaciones para llegar a la meta de 1 millón, y estamos ya casi llegando a las 330,000 verificaciones. En realidad nos falta muy poco, algunas personas que se han cambiado de domicilio, o algunas personas que cuando realizamos la verificación no necesariamente tienen discapacidad. Entonces, afortunadamente ya tenemos lista toda esa visita en campo, y ahora vamos a proceder a generar los pagos, que lo haremos a través de los meses de aquí al mes de diciembre. Adelante. Y bueno, este trabajo se hace en campo, acudiendo a visitar a las familias, acudiendo a hacer el cuestionario del que hemos platicado, que son las preguntas de Washington, sobre el grado de la discapacidad que la familia observa. Pedimos el certificado, que no necesariamente todas las familias cuentan con un diagnóstico médico, pero para eso es el cuestionario, para que nosotros en la visita podamos discernir y ponerle una calificación que posteriormente se pasa a validación de nosotros, el área central. Adelante. Y bueno, en la pensión a lo largo del año, hemos beneficiado a 805,244 personas. Cuando alguien por segunda ocasión no hubiera cobrado, es que entraba en suspensión, pero es decir, han sido beneficiadas poco más de 800,000, aunque el padrón activo es de 744,000 de este periodo de pago, que ya no es bimestre, sino cuatrimestre. Igual que en la pensión de adulto mayor, algunas personas que fallecen no están todo el año en la pensión, y se incorporan otras nuevas, por eso la cifra es distinta, para explicarlo de esa manera. Y bueno, afortunadamente vamos también tendiendo a encontrar a todos los hombres y las mujeres de manera exhaustiva, para que los niños y las niñas fundamentalmente tengan esta pensión, y el número de mujeres estamos llegando casi a 360,000 y 446,000 mujeres y 446,000 hombres. A nosotros nos es muy importante ir haciendo el análisis de género, de territorio, qué discapacidades encontramos por territorio. Hace algunas presentaciones platicamos, estamos trabajando un mapa de en qué territorios hay qué discapacidades, que espero que al final de septiembre lo podamos presentar, con la información que levantamos en campo de quienes se incorporarán a la meta del millón, porque esta parte es muy importante platicarla con las áreas de salud, por ejemplo. Y también en nuestra estrategia de incorporación platicamos con el director general del IMSS, el compañero Zoe Robledo,
y vamos a hacer un intercambio de padrones de los beneficiarios de IMSS Bienestar, que son unidades médicas rurales y que atienden a población sin seguridad social, y que también por esa vía no nos falte ningún niño. Entonces, estamos generando todas las estrategias para incorporar principalmente a todos los niños, aunque sabemos que incorporamos a adultos de zonas indígenas o de zonas muy pobres. Adelante. En suma, la pensión tiene una dispersión a julio, que es el último pago que hemos realizado, de 9.800 millones de pesos. Es decir, vamos avanzando contra el calendario presupuestal y ya solamente nos falta incrementar el padrón y cerrar el operativo de noviembre y diciembre, y con eso, esas dos acciones, que se dice fácil, pero son dos acciones muy grandes, vamos a poder cumplir este año con las metas de la pensión. Adelante. Ahí terminamos la presentación y vamos a ver un video. Soy Christopher Nieto Hermosillo y tengo 19 años. Todos me conocen en Cerros, todos nos conocemos, más bien, es un pueblo chico. Me considero una persona amable, amigable y que estoy abierto para todas las personas. Acortamiento de fémur derecho, desde que nací. Lo he sabido llevar, me han enseñado a llevarlo. Y soy independiente, pero a veces que sí se ocupa ayuda. Estoy estudiando ingeniero en gestión empresarial. Me gusta mucho todo el ambiente de las empresas. Me gustaría ser empresario algún día. O como he vivido aquí en Cerros, me gustaría que fuera algo de productos del mar. O sea, a mí me gustaría dejar algo. Más bien por eso quisiera ser empresario, dejar algo, ser alguien, tener algo. Me gustaría mucho apoyar a la gente de aquí de Cerros, mucho. Demasiado, apoyarla, porque ellos siempre me han apoyado y hemos estado siempre firmes. Estoy muy agradecido y muy contento por haber nacido aquí en Cerros. Lo utilizo para pagar mis colegiaturas de la escuela y si me queda para comprar comida y así. Nunca tuve un apoyo yo en los antiguos gobiernos para los discapacitados, como que nos hacían menos, no sé, nunca nos pusieron atención. Y hasta ahorita digo, ok, sí está haciendo las cosas bien, pues me sirve mucho, pero es más el tema de que nos está ayudando, pues de que sí lo está haciendo, de que sí lo cumplió. Gobierno de México. Antes de pasar una pregunta que ha sido recurrente en las redes sociales y ciudadanos que nos ven, preguntan, bueno, si yo ya formo parte del padrón de beneficiarios del programa, ¿hasta cuándo tengo ese derecho? No sé si podemos aclarar. Una pregunta muy importante. Una vez que tienen acceso a este programa, a esta pensión, lo tendrán toda su vida. Eso es muy importante recalcarlo, porque por eso se llama pensión. No es una beca, no es un apoyo, no es un programa que pueda estar de manera temporal. Es una pensión y esta pensión tiene esa característica. Por eso estamos empezando con los niños, porque a ellos los vamos a alcanzar a acompañar toda su vida. Y bueno, respecto a los datos estadísticos que tenemos, pues cubriríamos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes con esta beca. El programa seguramente hacia adelante tendrá que evolucionar porque nacerán todos los días niños con alguna discapacidad, pero está consagrado su derecho hoy en la Constitución y tendrán este derecho a lo largo de su vida. Muchas gracias. Vamos con las preguntas acá con el compañero y luego acá enfrente. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Muy buenas tardes. Alejandro Lelo de la REA de Círculo Digital. Secretaria, yo le quiero preguntar de la huelga en tiempos de COVID. Me refiero a la huelga en Notimex, que ha sido transversal prácticamente en toda esta etapa del COVID. La huelga cumple prácticamente 6 meses, la próxima semana los cumple. No hay diálogo. ¿Qué ocurrió
Hace un par de meses el presidente de la República le instruyó a usted y también al vocero que resolvieran por la vía del diálogo y la negociación este conflicto. Sin embargo, ayer, como usted sabe, de manera unilateral, sin explicación alguna, sin argumento alguno, la parte patronal, o sea, la Dirección General de Notimex que encabeza San Juana Martínez, se levanta de la mesa y dice: no voy a dialogar, no voy a negociar. Por cierto, contrario a lo que ordenó, mandató aquí en la conferencia el presidente López Obrador, que tenía que resolverse por la vía del diálogo. San Juana Martínez no acata ya ni la instrucción del presidente de la República. La pregunta muy concreta, secretaria, si me hace favor, ¿qué va a hacer usted para cumplir la instrucción del presidente de la República de resolver este conflicto laboral de la huelga de Notimex? Muchas gracias, secretaria. Agradezco la pregunta. En efecto, el presidente ha instruido y nosotros desde un inicio que comenzó el conflicto hemos dado seguimiento. Claro que es un proceso, por un lado jurisdiccional, que se lleva a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero la Secretaría ha promovido que las partes se acerquen y que puedan a través del diálogo resolver las diferencias. Uno de los pilares de la protección de derecho y de los equilibrios es proteger el derecho a huelga, pero también proteger la posibilidad o empujar la posibilidad de que siempre sea el diálogo el que acabe solucionando estas diferencias. En efecto, ha habido acercamientos, se había venido avanzando, ahora se ha detenido, pero tenemos confianza en que las partes van a seguir acercándose y van a llegar finalmente a una solución. Esa es la posibilidad, vamos a seguir acompañándolo por mi parte, por parte de la dependencia, como también lo ha hecho el vocero Jesús Ramírez, acercando a las partes. Ahora bien, si dadas las circunstancias el sindicato definiera, y tiene la posibilidad de hacerlo, demandar la imputabilidad de la huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje podría finalizar determinando una solución. No es lo mejor. ¿Perdón? ¿Cuánto tardaría? Dicen que eso tardaría como un mes. Bueno, ¿no? es difícil que yo pueda saberlo porque la Secretaría no puede dar por terminada una huelga de manera unilateral. Tampoco lo puede hacer la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque finalmente este es un conflicto de dos partes. Nosotros lo que hacemos a través de la unidad de conciliadores es acercarlos. Tenemos gente muy especializada en ir logrando esta situación, pero no siempre es posible. Entonces depende de las partes y depende de que se pueda llegar a un arreglo para que pueda levantarse la huelga. Como decía, hay otro mecanismo que ¿cuándo puede utilizarse? Pues en el momento en el que el sindicato así lo decida, puede demandar la imputabilidad de la huelga ante la Junta. Gracias, pero parece que aquí el diálogo ya está roto, ¿no? Con la actitud de la directora de levantarse unilateralmente de la mesa de negociación, el diálogo creo que está roto, ¿no, secretaria? ¿No lo ve así? Yo esperaría que no. Yo confío en que las partes pueden solucionar el conflicto. Ya, como lo menciono, hay un espacio ya avanzado donde ya se han puesto de acuerdo en varias partes del convenio, pero todavía hay otras que no se han resuelto. Yo esperaría que se resuelva así, porque me parece que es la mejor de las vías para solucionar un conflicto laboral. ¿Usted le ha llamado a la directora de Notimex a que regrese a las mesas de negociación? Siempre hemos hecho el llamado a que se acerquen, a que aprovechen los espacios neutrales por parte de la dependencia, y lo vamos a seguir haciendo, y apostamos y confiamos en que se va a resolver. Gracias, secretaria. Muchas gracias. Compañero. Gracias. Juan Carlos Machorro, de AM de Querétaro. Rapidísimo, secretaria, con la nueva reforma laboral, ¿qué ha dialogado específicamente con los grandes sindicatos, mineros, magisteriales, para esta nueva cuestión de la democracia sindical? Sabemos que en ocasiones, pues,
hasta entre ellos mismos se andan peleando. O sea, ¿qué les ha dialogado justamente con ellos que representan a miles de trabajadores, las nuevas reglas con las que ya deben operar? Gracias. Hemos tenido muchos espacios de diálogo, incluso previo a que se reformara la ley. Han participado en varios foros, consultas, mesas de trabajo. Ya publicada la reforma el 1 de mayo del año pasado, a partir de ahí pues hay obligaciones muy concretas que tienen que cumplir todos los sindicatos. Una en específico tiene que ver con reformar sus estatutos, sus reglas internas. Tienen que introducir 3 elementos que son muy importantes. Uno, que para elegir a los dirigentes, el mecanismo, la vía, tiene que ser el voto personal, libre, directo y secreto. Es decir, yo no puedo establecer en mis reglas internas que será a mano alzada o que va a ser a través de un tercero, de un delegado que a su vez define quién es el secretario general. Eso ya no lo permiten la reforma. Por el otro lado, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas con sus agremiados, es decir, la transparencia y la posibilidad de que todos los agremiados y afiliados conozcan en qué se gastan los recursos de las cuotas sindicales. Y una también que es muy importante tiene que ver con la proporcionalidad de género en las directivas sindicales, es decir, promover a través de este mecanismo establecido en la ley, se promueve que haya mayor participación de mujeres en las directivas de los sindicatos. Ha habido un avance, todavía seguimos empujando, sobre todo haciendo conciencia, sobre todo en los sindicatos que tienen registros a nivel local. A nivel federal se ha avanzado mucho más, pero todavía a nivel local tenemos que seguir empujando. Obviamente, derivado de la pandemia, pues no se podían hacer las asambleas que se requieren para reformar sus estatutos, y es por esa razón que se entiende que haya habido una suspensión, no se va a poner en riesgo a los trabajadores para hacer esta asamblea, pero una vez que las condiciones empiecen, como ya empieza a suceder, empiezan a mejorar, según las entidades federativas, la idea es que se pueda restablecer esta vía. ¿Por qué es importantísimo? Porque lo que busca la reforma, y tiene que ver con los diferentes temas aquí tratados, es que los sindicatos cuenten con la legitimidad por parte de los trabajadores, que los trabajadores estén de acuerdo, elijan de manera libre y entonces se cuente con una herramienta para poder negociar, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los salarios y tener equilibrios que nos vayan permitiendo avanzar. Entonces, vamos bien, seguiremos informando. Por el día de hoy concluimos, los invitamos el día de mañana. Nos va a acompañar Guillermo Santiago, que es el director del INJUVE, ahora en el contexto de la Semana Nacional por la Juventud. Así que vamos mañana a hablar cómo los programas del bienestar han venido impactando en este sector que es prioritario para la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias y hasta mañana.